Forjaremos un tiempo nuevo, labor, sapiencia y libertad. Queremos que el sol caliente a iguales por la mañana, que la lluvia traiga fruto a las manos artesanas. Resistiremos en esta tierra dura y agreste sin reblar, y forjaremos un tiempo nuevo, labor, sapiencia y libertad. Que el aire fresco se cuele por los caminos y casas, que la amistad y el derecho inunden nuestra comarca. Resistiremos en esta tierra dura y agreste sin reblar, y forjaremos un tiempo nuevo, labor, sapiencia y libertad. Resistiremos en la barrera dura y agreste sin reblar, y forjaremos un tiempo nuevo, labor, sapiencia y libertad. El molino es anterior a 1880, que se sepa, porque el bisabuelo Manuel Escartín Otín lo compró en esa fecha, 1880 ya, a un propietario que era de Villacampa, por lo visto. Esto fue anteriormente Molino Villacampa. El molino eran dos edificios contiguos, separados por lo que ahora es el patio. Un edificio era molino y el otro vivienda de dos plantas. En la planta de abajo pues era como, bueno, tres realmente, tres contando la bodega. Lo de abajo era una bodega, en la planta media había una cocina y en la planta de arriba un dormitorio. Y era un edificio, pues eso, del ancho del patio y, bueno, de fondo como el patio y el molino también. El molino como tal era un edificio aparte y tenía pues un molino de piedra. La piedra esa que queda por allí bueno, la piedra sí es de esa época. Anteriormente sé que hubo un molino de rodete, pero yo creo que no lo ha conocido casi nadie, simplemente que queda el cárcavo del rodete allí debajo, además fuera de casa, donde está la terraza ahora, pues debajo de la terraza. El bisabuelo me parece que no modificó nada, fue el abuelo el que decidió por allí, por el año 27, 1927, modernizar el molino. Puso el molino ese de cilindros que hay allí y una descascadora, una aventadora para echar el cascajo fuera y en fin, y después los cernidores de arriba, que son mucho más finos y tal, que estaban encima de lo que es el molino actual y donde está, bueno, donde está mi apartamento. Allí se pusieron unos cernidores mucho más modernos y bueno, y era bastante más productivo. Lo que pasa que la primera molienda la hacían con el molino de piedra a pesar de todos.
y el molino de cilindros lo empleaban para refinar y lo pasaban, porque es doble además, entonces tenía dos cuerpos, uno que es estriado, que hacía una molienda fina, y otro todavía súper fina, porque era sin estrías ya, son rodillos planos, que los ajustaban con un papel, hasta que pillaba un papel por medio, y lo prensaba más o menos, y entonces, pues, esa era más o menos la medida que utilizaban para hacer la harina, para hacer pan, la harina refinada. Uy, en aquellos tiempos, pues desde Campo d'Arbe hasta Hostal de Ipiés, hasta Ipiés, llegaban con el reparto de pan, porque también había panadería aquí propia. Y entonces, pues yo recuerdo, por lo menos siendo crío yo, que se repartía los miércoles hacia abajo, hacia Hostal, y salían la gente de los pueblos a la carretera a recoger el pan, y los viernes hacia arriba, hasta Campo d'Arbe, se llegaba. Salían de Secorún, salían de Cañardo, y se pasaba por la Huerta y hasta Campo d'Arbe. Y por abajo pues lo mismo, todos los pueblos salían a la carretera, Cereso, La Fenillosa, los de Villobas recogían el pan aquí muchas veces, del molino, porque el molino de Villobas dejó de funcionar, pues no recuerdo qué años, pero dejó de funcionar bastante antes que este. Y entonces, lo que pasa que también tuvo su época, ¿no? Suministraba 2 o 3 puebletes por allá alrededor de Villobas, de pan también, sí, pero vamos, eso duró. Yo no lo he conocido ya, o sea que ese molino está parado antes de que yo naciera, probablemente. Claro, los hijos sí que participaron, los hijos en la reforma. La tabla que se utilizó para los suelos del molino, porque no solamente se modificó el molino, sino se amplió la vivienda, todo lo que conocemos como parte de atrás, que tenía un distinto nivel de tejado incluso, y inicialmente tuvo un tejado de chapa de zinc, pues eso fue en los mismos años, del 17 al 19, 2 años estuvo en obras todo eso. Y se amplió además la vivienda, además de unir los 2 edificios antiguos y el patio, y tal, se amplió toda la parte de detrás del molino, pues como 80 metros cuadrados más o por ahí. Y principalmente, claro, por allí había una libreta en la que se apuntaban los jornales a Mariano Vara. Mariano Vara, que era el piquero de Aineto, que procedía de Solanilla, pero que se estableció en Aineto, y fue allí un albañil que trabajaba muy bien la piedra y conocía todo el tema de losas, y por allí, claro, todo el edificio de piedra. Entonces, principalmente trabajó aquí Mariano Vara, o sea, como albañil, director de la obra. Después, pues claro, mano de obra, pues los hijos de don José, pues participaron también todos en la construcción del molino. No, la parte del molino, lo que fueron las canalizaciones de conducciones de los cangilones y de la harina y todo eso, pues tanto de trigo como de la harina. Eso lo vino un suizo, porque el molino se compró en Zúrich, y entonces vino un suizo a montarlo, estuvo los 2 años aquí trabajando, que encima manualmente hizo todo, porque había que ver las curvas que tenían, sobre todo donde estaban las poleas que movían los cangilones, había unas curvas tremendas, hechas de madera. Con lo cual, pues es un trabajo de artesanía, pero vamos, de precisión. No, de ganadería, el abuelo nunca tuvo ganado. Explotó los pinares y tuvo alguna tierra de cultivo, no mucha. Y después hubo un comercio en el molino, que era una especie de tienda de ultramarinos, había de todo, como en botica, como se dice. Pues desde herraduras hasta alpargatas, especias, colonias, en fin, cervezas, vino. Vino, se trajinaba bastante con el vino, porque había una cuba, además de hormigón, pues de unos 6.000 litros o por ahí.
Bueno, era una doble cuba, realmente eran 3.000 más 3.000, pero vamos, 6.000 litros de vino cabían. En una se solía poner clarete y en la otra tinto. Y se servía por un grifo que había abajo en la bodega. Lo que tenía de cultivo era casi para el consumo de casa. Huerto, tal, y algún poco de cereal, pues, pero para los animales, prácticamente, para, pues eso, que todos tenían en los pueblos un corralico con unos cuantos conejos, gallinas y por ahí, ¿no? Pues lo de la serrería, eso fue una cosa que no llegó a funcionar bien. Se montó donde está la Favorita del Guarga, fue donde estuvo inicialmente, y como allí quedaba un poco a desmano porque el acceso era un poco complicado, pues se trasladó por aquellos años al molino, precisamente antes de la reforma del molino, y se cortó toda la tabla del molino y se acabó, porque ya no. Sí funcionó para hacer algún trabajo así secundario, pero realmente no tuvo salida comercialmente, o sea, no hubo una explotación en la que personal ajeno pidiera maderas ni tablas ni nada, fue para consumo propio. Era una sierra de cinta con carro de raíles y que se desplazaba pues más o menos a lo largo de un madero, unos 30 metros o por ahí de desplazamiento tenía, porque los carriles salían fuera, estuvo allí donde hubo un almacén y los carriles salían fuera del almacén y tenía que, para poder el carro moverse de extremo a extremo, había una puerta que se levantaba con un torno para que el carro pudiera salir hasta el extremo de los rieles y poder cortar maderos suficientemente largos. La casa de Aineto no la dejaron, la heredó Manuel Escartín, el segundo, porque el primogénito, José María, renunció a la herencia en favor de sus hermanos y le ayudó el abuelo, claro, a montar un comercio en Hostal de Pies, y entonces pues la heredó el tío Manolo, y Manolo pues fue el que siguió viviendo allí un tiempo, hasta que se bajaron a Huesca. Según contaba mi madre, tenían un poquitín de ganado, pero muy poco, del orden de 40 a 50 cabezas por casa. En Aineto pues hubo 11 o 12 casas. Según mi padre, en su época de apogeo, pues llegó a tener unos 160 habitantes, no más, y se dedicaban pues eso, a la ganadería un poco de agricultura y el bosque. Quien era propietario, después había gente que venía a trabajar, pues arrendados para los San Migueles, se ajustaban los servicios de ese tipo, ¿no? Y venía gente fuera, pues eso, braceros. Pero vamos, todos tenían algún poquitín de propiedad y subsistían a base de lo que sacaban de su propiedad. Durante la guerra se quedó a cargo de molino pues el molinero que había, José el Cojo, y además el que llamábamos el lucero, Josete, los dos se quedaron aquí en el molino. Y ellos fueron los que contaron lo que había sucedido aquí y que fue de esta casa durante la guerra. Entonces, pues quedaron un poco como al cuidado, porque la familia pues tuvo miedo, porque ya eran propietarios un poco potentes y tenían miedo pues, de que tomaran represalias solamente por ese hecho, ¿no? De todas formas, mi abuelo fue un tío muy respetuoso y muy respetado también, incluso por los republicanos. No se quemó su casa de Aineto porque los republicanos se negaron a quemarla. La gente que le conocía y había trabajado con él y tal. Como molino funcionó para abastecer al ejército republicano. Sí, siguió funcionando. Y luego, pero además no solamente al ejército que se estableció aquí como hospital, porque esto fue hospital regional, además bastante importante. Había otro pequeño hospital en Villobas, aquí debajo, pero cirugía y eso había solamente en este molino. Y los casos ya muy
muy graves se lo desplazaban al hospital de Boltaña, pero vamos, aquí operaban a gente y tal. O sea que había cirujanos y había un hospital pues en condiciones, porque yo recuerdo cuando yo, siendo muy crío, en la parte de arriba de la falsa, que había estado ocupada por camas y tal, pues allí habían acondicionado todo la falsa con camas y con todo para tal. Allí había en su día un palomar y poco más, y cogieron, eliminaron el palomar y eliminaron todo y utilizaron toda esto para, además de, porque después las habitaciones que luego hemos habitualmente ocupado de la planta segunda, esas prácticamente eran para la gente que del servicio de aquí, ¿no? Médicos, enfermeros y después pues había una especie de patrullas también, no solamente eran médicos y enfermeros, había patrullas que vigilaban el molino desde la altura. Había tres puestos claves aquí de control, que además, siendo críos, íbamos a jugar allí a las trincheras, que quedaban aún unos restos importantes de trincheras, bueno, hasta con bombas y todo, encontramos en ellas, o sea que, y uno estaba pues hacia Villacampa, bueno, hacia Villacampa, Gillué, otro puesto aquí encima como hacia Ineto, y otro encima de la fuente, allí en la raya esa en lo alto. La cosa, los tuvieron que marcharse corriendo, eso sí, volaron todos los puentes en su huida hacia Boltaña, todos los republicanos de la zona tenían ocupado hasta la margen del Gallego, pero tuvieron que marcharse, y para dificultar la persecución del Ejército Nacional volaron todos los puentes en su huida, este de aquí del molino incluido, que Josete, uno de los que se quedó aquí, no, Josete el Lucero, porque José el Cojo, el molinero, ese murió relativamente poco después de la guerra, y entonces, claro, el testimonio que tenemos es del otro, del más joven, del Lucero, y dice que pegó un petardo que se movió todo el molino. Que él que estaba dentro de casa, a pesar de los muros de piedra que tiene por todo, dice que pegó un salto que se movió todo, del estallido aquí de volar el puente este. Acaba la guerra, vuelven sus dueños, que eran, pues en principio del molino, mi padre, en principio, porque le tocó esta parte. A partir de la marcha a Huesca, pues se arrendó a gente que le interesaba seguir con la explotación de esto, panadería, tienda y tal. Entonces, pues sí que pasaron 2 o 3 personas de las cuales yo me acuerdo bastante. Feliciano La Rosa, que fue secretario de fiscal, pero que luego se quedó con esta zona al marcharse Modesto López, que fue secretario de Secorún y de la zona, y luego un cuñado suyo. Hubo una casa que se hizo exclusivamente para intentar fijar un médico, pero lo llaman la casa del médico, pero médico aquí hubo uno que duró, no sé si llegó a 1 año que duró el médico, porque lo que hubo fue practicantes, y los practicantes pues bueno, pues aguantaron bastante hasta la muerte de Joaquín, no recuerdo el apellido, de don Joaquín. Hasta la muerte de don Joaquín hubo un practicante aquí residiendo en el molino que atendía pues todos los pueblos de la Redolada también. Y luego los Otines de Torroyuela estuvieron arrendados un montón de años, la familia Otín Alpín de Torroyuela. Los de Torroyuela, que aparte de llevar esto, pues seguían, bueno, y la tierra que tenían en Torroyuela también cogían trigo ordio, decían ellos, era un trigo un poco particular de aquí de la zona, no sé si en otros sitios había, era un trigo bastante vasto,
que lo llamaban ordio. Vale, y luego, pues eso, el ganado que tenían, que llevaba Marcelino principalmente, y tenían un poco de división de tareas, porque Julián, que había sacado el carnet de conducir en la mili, pues era el que llevaba un camión que tenían ellos para el transporte del pan, ir a por material y tal a Sabiñánigo y bueno, y diversas necesidades que tenían de pues no sé, de ir a buscar una carga leña, yo qué sé, empleaban el camión para tareas diversas, aparte del suministro y el reparto. Y eso lo llevaba Julián después, porque se había sacado el carnet en la mili. Después el pequeño, que había estado en el seminario, Longinos, como sabía un poco de cuentas, pues era el que llevaba la tienda y la contabilidad del negocio. Y después estaba Luis, que hacía un poco de panadero y también el trocico de huerta que les dejó el abuelo, pues junto con mi padre, con el arriendo, pues cultivaba el trocico de huerta, que creo que estaba aquí en la parte oeste del molino, tocando el río, y el resto de huerta lo llevaba el abuelo todo, porque yo le ayudaba a regar y regábamos hasta aquí, hasta la misma casa, desde allá arriba, o sea que no llevaban más. Y después, pues como era Ismael, era el patriarca de la casa y el primogénito y heredero de lo de Torrollolá, es decir, él dirigía todo el negocio en su conjunto. Y después estaba su mujer y un hijo que tuvieron, Miguel Ángel, que por cierto murió en condiciones un tanto dramáticas, pillado por un camión. Ismael era el mayor y era el que dirigía todo. Estuvieron hasta, debió ser por allá, igual me equivoco, y fue el 68, Sí, porque después se estableció en Huesca con lo de chías y por allí un matadero de aves, del que fue gerente y patrocinador, se asoció con alguien más que no sé quién, y montaron un matadero en Huesca, en el cual trabajaron también todos los hermanos. El molino era autosuficiente en el sentido de que tenía su propia presa, su propia conducción, lo que pasa que la presa buena de obra de piedra y hormigón, pues en la riada del 42 se vino abajo y construyeron lo que llamaban un matral, hecho con maderos clavados en el suelo y sujetando a unos maderos que atravesaban el río, clavados allí con clavos, con una especie de contrafuertes allí en ángulo, ¿no? Y tal, y eso duró lo que duró también, porque al final acabó todo río abajo. Y fue luego cuando nosotros, los hermanos, los hijos de Leoncio, pues hicimos una presa un poco en condiciones, pero vamos, hasta entonces tuvo una acequia y un caudal considerable. Bueno, había concertado con Confederación un caudal de 80 litros por segundo, cosa que en verano imposible porque no había tanto, pero en invierno bajaba buen chorro de agua y sí que molían casi y se abastecían casi con el agua que bajaba por la acequia. En verano no, tenían que echar mano de una balsa que había aquí para tener un remanente de agua, y con la balsa, dejándola llenar, pues tiraban unas cuantas horas, molían y aprovechaban para ponerla en marcha muchas veces, moler y amasar al mismo tiempo, porque había una amasadora grande industrial que requería también bastante energía. El molino gastaba más, pero la amasadora también gastaba algo, Y entonces, para aprovechar el caudal de agua, porque además las turbinas de este tipo son más rentables con un caudal medio adecuado a su potencia, entonces pues hacían eso, molían y amasaban simultáneamente. En verano, en invierno anchas Castilla, porque en invierno con el agua que llegaba ya valía. La serrería también se movía, efectivamente, estaba en un edificio contiguo y había un eje que pasaba subterráneamente hasta la serrería.
habían pasado por allí un eje para mover toda la sierra, que aún quedan los restos por allí. Incluso tapamos en la parte de aquí el túnel, pero el túnel está allí por debajo de tierra todavía. Pues iluminarnos había una central aquí abajo que se llamaba la Fábrica del Guarga, que también fundó el abuelo José. O sea, el abuelo José tuvo mucha iniciativa. Bueno, hay que tener en cuenta que se educó en Francia prácticamente, estuvo desde los 10 a los 15 años, estuvo 5 años en Francia, el abuelo José, con unos familiares que no sé, yo nunca he sabido quiénes son, dicen que eran unos familiares algo así como primos segundos de él o algo así, y estuvo allí 5 años estudiando en Francia, entonces vino con ideas muy progresistas, y entonces pues fue el que también fundó la Favorita del Guarga, que por cierto utilizaron un alternador que lo habían sacado, que fue el primer alternador que hubo funcionando en Jaca, para suministrar a Jaca. Nada, era una ridiculez, 10 kilovatios, pero vamos, para aquí suficiente, porque aquí funcionaban por lo que llamaban bujías. Una bujía era algo así como una bombilla de 40 vatios, y por 2 bujías pagaban 2 pesetones al año. No, perdón, 1 pesetón al año, eran 2 pesetas, un pesetón que eran 2 pesetas al año. Entonces, eso por cada bujía, entonces en las casas solían tener solamente una luz o 2. Aquí en el molino concretamente había 2 luces solamente, en la despensa y fregadero y en el comedor, otra luz y punto final. No sé si luego acabaron poniendo otra en la esquina de la calle. Recuerdo una lámpara allí en la esquina de la calle, igual eran 3 bujías, pero había que pagar eso, 1 pesetón por bujía cada año. O sea, también era una cuota, bueno, para la época sería un dinero, supongo, pero eso. Y pues la fundó el abuelo y suministraba no solamente, bueno, suministraba pues aquí al molino también, pero fundamentalmente a Ineto, pero después también a Azpe, a Bellada y a Gillué y Villacampa. En Bescos yo creo que nunca hubo luz, en Villacampa sí, a Bescos y Villacampa. Y había aquí unas pilonas que atravesaban aquí la carretera, unas pilonas metálicas, y el transformador estaba aquí en la primera curva del camino a Ineto, el transformador del molino. Después cada uno iba en alta tensión, que eran 8000 voltios o algo así, creo recordar, o sea, no mucha, ahora estaría prohibido eso, un suministro a esa tensión, pero entonces, pues en aquella época era una tensión ya elevada, claro, requería pues eso, un aislamiento ya, pues en fin, para la época difícil de conseguir, ¿no? Porque con póster de madera y cosas por allí metálicas y vidrio, pues no sé. Pero en fin, tampoco difieren mucho de los aisladores actuales en su concepción. Quiero decir que ahora lo que pasa es que hay mucha más capa de aislante, o sea, son materiales mucho más resistentes y por lo tanto se puede tal, pero entonces en la época pues eran conducciones que tenían sus problemas de aislamiento, ¿sí?, en las líneas, aún con esa tensión, pero eso. Bueno, respecto a la luz, para que no se me olvide, aquí había una generación propia también alternativa, es decir, había un pequeño generador de medio kilovatio que era además de corriente continua, o sea que las bombillas se acababan negras todas, porque al tener siempre la misma polaridad se difundía el material del filamento y acababan todas oscuras por dentro. Pero bueno, que medio kilovatio pues era suficiente, mucho más que lo que teníamos de la Favorita del Guarga, ¿eh? Entonces pues a veces se aprovechaba la molienda y todo eso también para poner el generador en marcha y no consumir de la central eléctrica, en verano sobre todo. En invierno ya digo que no había ningún problema en ningún lado, ni en la central ni en el molino, pero en verano sí, en verano había que tener mucho cuidado con dosificar el tema.
Durante el arrendamiento a la familia Otín Alpín, los Escartín Otín conservamos una pequeña parte de la vivienda, comedor, cocina y terraza baja sur por un lado y dormitorios en la zona norte de la casa, encima de la tienda. Más adelante, al final de los 60, se volvió a recuperar el molino al completo. Allí se subía a veranear, un verano que Leoncio procuraba estirar por delante y por detrás, y que los hijos aprovechábamos para disfrutar de ese paraíso, además de ayudar en las tareas indispensables. Además, también los hermanos hacíamos nuestras escapadas molineras con amigos fuera de temporada, aunque las condiciones sin luz ni electricidad, sin agua corriente y sin calefacción le proporcionaban un aire de aventura que también tenía su aliciente en esa época juvenil. Nos bañábamos anteriormente en la balsa del molino, o nos íbamos al río, que era como más libre, ¿no? Además la balsa la consideraban un poco peligrosa porque cubría mucho, había fango por el fondo, tenían miedo a que te quedaras pillado allí con los pies en el barro por el fondo, no sé, no les gustaba mucho que nos bañáramos en la balsa, entonces nos despachaban al río y andábamos por allí, de paso pescábamos algún pez y por ahí. Lo empleamos también para vacaciones, solo que tuvimos que hacer una habitación para todos los hijos comunes, porque unas habitaciones comunes para todos los hijos, mejor dicho, porque si no, no cabíamos y hicimos un reparto, una habitación por matrimonio. Tuvimos, claro, el molino era grande, había habitaciones grandes también. Pues eso, una habitación más una para mi madre y mi padre y en tiempos del abuelo una para el abuelo. O sea, bueno, que compartíamos a veces con el abuelo, ¿no? Pero vamos, que el abuelo hasta que murió en el 64. En el 64 murió el abuelo José. Y después en adelante pues lo mismo. Seguimos viniendo aquí, hicimos una reestructuración del tejado que ya se había comenzado con mi padre, que murió en el 80. Se hizo una renovación del tejado de zinc, que estaba hecho polvo y ya tenía goteras, entonces pusimos teja de la que sacamos tirando el almacén y el hierbero que hubo aquí anexos al molino. Y pues no sé qué recuerdo de aquella época. Sí, que mi padre ya tenía idea, porque fue el que tiró pared de la balsa para ganar terreno y tenía la idea de hacer una piscina, pero no la llegó a hacer él. 1980. Primer frigorífico y primer generador eléctrico. Gastamos más en vino que en luz, decía el abuelo Leoncio. El incendio de la Sierra de Aineto parece que perturbó su salud ya deteriorada. El 1 de noviembre nos dejó para siempre. 1981. Comienzan los derribos y se recogen montones de material de chatarra. Concluye la primera fase de la construcción de la piscina y se legaliza la concesión de agua del Guarga. 1982. Se repara el tejado del garaje. Se plantan los primeros árboles ornamentales y se instala en la falsa un depósito de 1000 litros para agua. Se construyó un carro para el tractor Ferguson, aunque también servía con tracción animal. Se concluyó la segunda parte de la piscina y se hizo la acera de la fachada principal. 1983. Año de siembra de césped y plantado de árboles. Comienza a funcionar la piscina a pleno rendimiento y se colocan rejas en diversas ventanas más accesibles. También se construye la primera mesa artesana de ping-pong. 1984. Con hormigonera nueva a gasolina, comprada por Santi Miche, se realizaron todo tipo de obras, la más importante, la construcción de una nueva presa de hormigón. Los justos, mientras tanto, resaltaron mal la fachada de piedra. 1985. Nos robaron cantidad de herramientas, pero ni la hormigonera ni el generador, que con tanto trajín hubo que repararlos.
Todavía nos quedaba tiempo para grandes caminatas, como la primera subida a Canciás y, por supuesto, las comidas que preparaba la madre Aurelia y los famosos desayunos molineros. 1986. Se acondicionó como comedor la antigua tienda. Los técnicos de la casa se afanaban en poner en marcha el Ferguson. Cada cual se iba a sus faenas correspondientes mientras los chavales seguían con sus juegos. 1987. Continúa la plantación de ornamentales y frutales, pero la obra más importante fue entubar la acequia con tubo de 20 centímetros. Ese año se consiguió hacer la mitad del recorrido. 1988. El grupo electrógeno hubo que cambiarlo por otro más potente y mejor. También el motor de la hormigonera, que seguía fallando. Se terminó la segunda fase de entubación de la acequia con distribución mediante una arqueta a todas las zonas molineras. 1989. Se compra la primera desbrozadora, Marunaca para los amigos, como Nacho, que lo ha sido para Cutio. Con ella se consiguió despejar varias lindes molineras. Se recreció la arqueta de distribución y seguimos comprando mobiliario para el comedor. 1990. Se terminó el último tramo de acequia, la famosa catarata. Seguimos desbrozando y plantando, y ante un verano tan seco, se vio la necesidad de seguir buscando alternativas para el suministro de agua potable. 1991. Primeras conversaciones con el arquitecto Zalba para el proyecto molinero. La hormigonera continuaba sin parar todo el verano y las excursiones, lecturas, costuras, juegos y baños junto con las comunitarias comidas eran el aliciente principal de la estancia molinera. 1992. Año triste tras el grave accidente de Irene en febrero. En el verano, sin embargo, las máquinas no pararon y siguieron las obras de restauración, mantenimiento y mejora. 1993. Por si faltaba algo, gravísimo accidente de parapente en agosto de Joselo en Granada. Obtuvimos el proyecto definitivo de la obra molinera. Se remodeló el garaje mediante contrata y continuaron las obras de electrificación de la guarguera, aunque todavía sin luz. 1994. Por fin llegó la luz en abril. Empiezan los preparativos para acometer la obra. Se construye una nueva caseta para la depuradora y nos volvimos todos locos buscando presupuestos para la reforma que nos parecían desorbitados. 1995. Empiezan, por fin, las lentísimas obras de Nilsa. Se reparten los apartamentos tras sorteo para la elección y ese verano fue de camping total. Se sucedieron los cabreos por el retraso y la mala calidad de la obra. Cambiamos toda la estructura de madera por vigas metálicas. Las paredes siguen aguantando con algún refuerzo, no mucho. Las paredes, como son paredes, la que menos de 60 centímetros de grosor. A partir de la construcción de los 10 espacios y zonas comunes más 2 habitaciones, una para la madre y otra de invitados, la vivencia molinera empezó a variar un poco. Algunos se terminaron los apartamentos mediante la propia constructora y al mismo tiempo. Otros fueron más despacio según sus posibilidades y capacidades. Se empezó a subir más en invierno, los menos, y en otoño y primavera, gracias a la nueva habitabilidad. Y tuvimos que trabajar por nuestra cuenta en muchos de los habitáculos interiores, escaleras, comedor, despensa y también exteriores. Vamos, que los frentes de mantenimiento, mejora y restauración siguieron abiertos para Cutio como corresponde a una hacienda de estas dimensiones. 1999. La cruda realidad se impuso a nuestra incredulidad y tristeza. El 24 de enero, sin quererlo, Santi nos dijo adiós desde el molino. Nacho, que estaba con él, no pudo impedirlo.
que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de mis brazos y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people. 2011. Tras un mes de mayo de desolación, el 5 de junio se nos fue Leo definitivamente, con el tiempo justo para despedirse de todo y de todos. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may 2013. Con 94 años, el 16 de noviembre, la abuelita Aurelia dijo adiós a hijos, nietos y bisnietos. Recordaremos siempre su sonrisa y su dedicación. join us, and the world will be one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger.
2015. El 8 de diciembre se hizo de noche para Irene mientras todos esperábamos la clásica comida de fin de año, tancallando. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. In this heart lies for you a lark born only for you, who sings only to you, my love, my love, my love. I am waiting. 2019. Pepe, tan ocurrente siempre, decidió marcharse la víspera de Nochevieja, sintiendo que se le había acabado la inspiración. 2020. Otra vez, tras un principio de verano de incertidumbre y desesperanza, el 1 de julio fue Joselo, el molinero mayor, quien se despidió de todos nosotros. Descansa entre los que tanto defendió. Pues la fuente es muy antigua. Debe llevar allí, desde luego, el agua saliendo siglos. Pero claro, la estructura de la fuente, tal como está ahora, pues procede de cuando se hizo la cabañera real de la nave Voltaña, que por aquí debieron pasar por el año 31. Se debió comenzar, creo, durante la dictadura de Primo Rivera, y se debió acabar en la República, porque si aquí, que estamos casi a medio camino, pasó por el año 31, pues a Voltaña debieron llegar bien entrada la República ya. Y aquí la fuente procede del 31, es decir, a la estructura actual de lavadero, más las dos pilas que tiene y con los caños metálicos curvados. Aunque la de Aineto, que es anterior, ya llevaba también caños metálicos, lo cual hace sospechar que lo de los caños metálicos puede ser anterior también, puede ser anterior. No recuerdo a nadie de la gente vieja ya, de nuestra generación anterior, no queda casi nadie. Mi tío Jesús, pero no recuerda cómo era la fuente. Y tío Gonzalo me parece que tampoco. Con lo cual, pues nos quedamos sin saber muy bien cómo era antes. Simplemente se hizo un camino de tierra que sacaron del cauce del Guarga, porque el anterior camino hacia Hornas a Viñánigo iba por el cauce del río. Y esta carretera se hizo por aquí, pues para pasar por la Huerta de Mas, porque había un diputado de Casa Villacampa en las Cortes, diputado en Cortes, que al final se empeñó en que viniera por aquí, porque seguramente el trazado más natural de una carretera por la Guarguera hubiera sido, que además estuvo proyectada así por la margen izquierda del Guarga, pasando, pues eso, desde Castillo de Guarga, por Aineto, Saranilla, Aineto, Secorún y Secorún Matidero. Pero claro, el diputado tenía influencia, era de la Huerta, y hizo que pasara la carretera por su pueblo. Entonces, pues la fuente se construyó a la par que la carretera, aprovechando incluso los obreros que trabajaban en la carretera. Pues mi abuelo les pagaría algún jornal y tal, y le hicieron eso, ¿no? Esa estructura que aún dura.
mal que bien va durando. Realmente está dentro de la influencia de la zona de obras públicas, con lo cual el mantenimiento debería llevarlo obras públicas. Obras públicas ha hecho alguna pequeña obra, hay que decirlo, pero yo no sé si ha sido en positivo o negativo, porque antes bajaba el agua, pues una canal que estaba a la vista, y lo único que hicieron fue delante de la fuente tapar esa canal con unas losas de hormigón. Pero bueno, ahora como no conservan el paso de por debajo, pues el agua pasa por encima también, o sea que si no se mantiene. Y ese mantenimiento pues lo estamos haciendo nosotros, pues porque está aquí al lado la fuente, la consideramos nuestra, aunque realmente no lo sea. Tenemos una concesión de agua de allí también, con lo cual pues la consideramos un poco nuestra. Y nos ocupamos pues de la limpieza de esa canal para que el agua pase por debajo, si no pasa por encima, porque se boza cada vez. Aquí hay una pista que no tiene un drenaje adecuado, y cuando baja el agua por esta pista, pues toda la grava y todo va a parar allí a la fuente. Está justo a 30 metros de la fuente, la pista está de Bescos, y mantenimiento pues eso. Vamos limpiándola, y no solamente la canal, sino las pilas y más que las pilas, porque incluso los flujos de agua que hay tres, pues están unidos por detrás de la fuente, y de esa unión pues también la hemos mantenido nosotros, porque a veces se ha estropeado la conducción, se ha taponado, y hemos tenido que volver, porque si no el agua sale por el terrero al final, si la canalización no la tienes limpia. Tal es que hemos hecho 2 agujeros para poder acceder a detrás de la fuente, para poder mantener eso más o menos limpio también. O sea que el flujo de agua también lo mantenemos por su sitio nosotros. De crío ya recuerdo que se agostaba la fuente. Es decir, que en agosto raro es el año que dura todo el mes de agosto el agua. O tarde o temprano en agosto se suele secar totalmente la fuente. Y entonces pues nosotros hemos recurrido a tener aquí una reserva de agua en casa, un depósito por debajo del nivel, con lo cual lo mantenemos lleno, a ser posible, de agua de la fuente, pero claro, nos dura, como mucho, dura 20 días el depósito, si no llega nada de agua. A veces nos vemos obligados a bombear agua del río hasta el depósito también, por la toma que tenemos para llenar la piscina. Pues no, eso es un tópico que algunos creen, porque el agua de la fuente se coge del manantial más alto, con lo cual siempre se acaba antes el agua del molino que el agua que sale por los caños de la fuente, porque está tomada desde encima precisamente. Con lo cual eso es un tópico, eso de que nos llevamos el agua de la fuente es al revés. El sobrante del depósito de arriba lo echamos a la fuente, lo hemos llevado a la fuente, para que no se pierda por ahí, que antes se perdía. Ese descubrimiento de las tumbas, pues al formarse el círculo republicano del Alto Gállego, pues empezaron a hacer una especie de rutas de memoria. De la memoria las llamaban, me parece que las llaman rutas de la memoria. Y entonces pues hubo gente que pues había leído un poquitín algo de algún hospital aquí de campaña, no sé qué, y entonces nos preguntaron a la familia a ver qué sabíamos. Pues les dijimos que efectivamente que aquí había habido un cementerio que, según memoria de una tía mía, Fanny concretamente, la que estaba casada con Carlos Compairé, pues decía que de cría se había cansado de contarlas y que había 72 tumbas, como así ha sido efectivamente al final, con las catas que se hicieron, con las prospecciones que se hicieron con un aparato en plan rudimentario, porque consistió en medir la conductividad eléctrica de
de la Tierra en puntos muy próximos. Cada medio metro se estableció un punto de medida cada medio metro en ambas direcciones, ¿no? Y claro, pues también era capaz de detectar en profundidad pues eso, la resistividad, con lo cual se pusieron con en plan muy laborioso pues recuperar el posicionamiento de las 72 tumbas, 21 a este lado y 51 en el otro lado del barranco, o sea 21 en el terreno que es propiedad del molino, que está cedido en usufructo para mientras dure el homenaje a los republicanos enterrados allí, que igual es de por vida, igual es de por siempre, no lo sé, igual algún día se pierde, pero bueno, la cuestión es que allí están ahora las tumbas detectadas y efectivamente son 72 tumbas. Del cementerio del Molino posiblemente, según los expertos, hay documentación en Toulouse. En el Museo de la Memoria de Toulouse, pero claro, hay que encontrarla, porque en su vida fueron los que salieron por Bielsa, se incorporaron a la 43, ¿no? Esta gente y huyeron por Bielsa, con lo cual pues es muy posible que toda la documentación que se llevaron del molino, que tenían registrado todos los enterrados y todo con nombres y apellidos, hubo unas chapas de identificación. Los que eran militares tenían su chapa militar colgada, los que pertenecían al ejército regular, y después los voluntarios pues tenían el nombre inscrito en una placa de madera que se pudrieron todas. Mi padre sí que guardó todas las chapas, pero posiblemente como las guardó en una cajita fuerte metálica, posiblemente en alguna de las incursiones que hicieron por aquí los ladrones, pues se llevaron la caja metálica entera. Se encontrarían con la sorpresa que luego no había nada de valor y no se quedarían con esas chapas, porque maldito el servicio que les pudieron dar a ellos. Hubiera estado mejor, no sé, expuestas al aire, que seguramente no se las hubieran llevado. Pues aquí nos dedicamos a vivir bien, como decía mi hermano Santi, donde se vive es en el molino, en Huesca trabajo, decía él, pues algo así. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha
de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me